Buenas a todos, bienvenidos desde el equipo de JM Formación. Os vamos a dejar un pequeño vídeo relacionado con los márgenes de error en la prueba de alcoholemia. Pues comenzamos. Tenemos un ámbito normativo dentro de la vía administrativa y otro en la vía penal. En la vía administrativa tenemos dos órdenes, en este caso la que está en vigor totalmente, que es la orden ICP 155-2020, que significa que es una orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y por otro lado, hay algunos compañeros que todavía se creen que esta ITC ya no está operativa, que es la orden ITC, en este caso 3707. Es verdad que está derogada por la anterior, pero aplica en los márgenes de error de aquellos etilómetros que han sido o estaban puestos en vigor antes de la nueva norma. Por otro lado, tenemos la vía penal, donde el fiscal de seguridad vial pues, establece a través de la instrucción 2/2021 cómo tenemos que proceder. Aquí os dejo tanto la ITC antigua como la nueva, ¿de acuerdo? Y en la tabla 2 tenemos los márgenes de error en la vía penal. ¿Qué tengo que destacar? Mientras que en la vía administrativa nos dice que tenemos que redondear hacia los 2 decimales, a la baja, siempre en favor del infractor, en la tabla 2, si os fijáis, podemos utilizar tanto, si nos vamos a una tasa, por ejemplo, que esté por encima de 1 miligramo, pues podemos utilizar tanto el 7,5% como el 20%, teniendo que utilizar en este caso la que sea más favorable también para el infractor. Pero tengo que destacar que aquí tenemos que utilizar 3 decimales, mientras que en la vía administrativa, reitero, solamente 2, hay que redondear hacia la baja. Por tanto, sabemos que hay muchos etilómetros que dan un valor de solo 2 decimales y tendremos que calcularlo nosotros mismos. Os pongo los dos etilómetros quizás más conocidos, o por lo menos con los que yo he trabajado. Tenemos el Dragger arriba. Ya todo el mundo sabe que es un etilómetro fijo, que es difícil de movilizar, tendríamos que tener medios adecuados, un vehículo adaptado o una furgoneta, mientras que el Safir pues, es mucho más avanzado, totalmente portable, no hace falta ningún elemento externo como un vehículo para su transporte ni nada parecido. Ambos están evidentemente revisados y calibrados por el Instituto de Metrología, lógicamente, para que adquiera ese carácter de evidencialidad. Aquí tenemos una serie de ejemplos. Si os fijáis, os pongo, si hay un etilómetro, por ejemplo, con más de un año, o reparado de la fecha anteriormente descrita, que sabemos que es el 20 en este caso 24 de octubre del 2020, y arroja una tasa de 0,64 y 0,59, sabemos que hay que coger siempre la más favorable, evidentemente, eso independientemente de la vía administrativa o penal, pues estaríamos en el ámbito administrativo. Y como os he dicho anteriormente, tenemos que comprobar si estamos antes del 24 de octubre o posterior. Si estuviéramos antes, tendríamos que aplicar el 7,5%. Y si fuera posterior, exactamente igual. Porque en este caso es indiferente. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el siguiente ejemplo? Si es anterior y tenemos, por ejemplo, una tasa de 0,41, si aplicamos lo que nos decía la antigua ITC, pues estaríamos en el 20%, ¿de acuerdo? Mientras que con la nueva normativa tendríamos que aplicar la fórmula, que es el valor de referencia, es decir, la tasa, y hacer la fórmula matemática que tenéis aquí. Si os fijáis, en la posterior da un valor más alto, por lo tanto sería perjudicial para el infractor, ¿no? ¿Cuál tendríamos que coger? Aunque es indiferente porque esto evidentemente es delito, tendríamos que coger 1,68, ¿de acuerdo? Repito, es irrelevante porque queda muy por encima del 0,60 miligramos, pero es para que veáis un ejemplo de que aplicando o bien un margen, un porcentaje o bien la fórmula, pueden variar los resultados. En la vía penal, pues seguiremos lo que hemos descrito en la tabla 2. A diferencia de la vía administrativa, si hiciéramos caso, por ejemplo, a la instrucción, a la ICT, perdón, 0,65 no sería delito, puesto que cogeríamos 2 decimales. Pero como bien dice el fiscal en la instrucción anteriormente mencionada, 2021,
Al tener que coger 3 decimales, pues ya con 0,65 estaríamos dentro del ámbito penal. Entonces, lo que me gusta explicar a los compañeros o a los alumnos, en función de la vía en la que estemos, pues tendremos que utilizar las órdenes, en este caso ITC o ICT, o si pasamos al ámbito penal, pues tendremos que coger 3 decimales. Bueno, ¿y eso cuándo se puede dar? Pues señores, imaginemos que hay una persona que da un resultado de 0, vamos a suponer 45, ¿no? Está implicado en un accidente, es el causante, y ya sabemos que la circular del fiscal de 2006 también nos invita a que investiguemos a esta persona por un posible delito contra la seguridad vial del T79.2, ¿verdad? Eh, Aunque es una tasa administrativa, ¿cuántos decimales tendríamos que coger? Pues tendríamos que coger, evidentemente, 3 y hacerle caso a la instrucción. ¿Esto tiene alguna repercusión en la actuación policial? No. ¿Por qué? Porque independientemente de que cojamos 2 órdenes decimales, lo estamos investigando por sintomatología. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.